La vida está llena de encuentros inesperados que pueden cambiar nuestro rumbo por completo. Soy Natalia, y como madre, siempre he querido proteger a mi hija Camila del dolor del mundo. Sin embargo, un día, el destino nos llevó a un lujoso restaurante, donde un hombre millonario decidió mirar más allá de su realidad y nos ofreció una oportunidad que nunca imaginamos. Todo comenzó aquella tarde. Una tarde como tantas otras, en la que la ciudad seguía su ritmo incansable, indiferente a los que, como Camila y yo, tratábamos de encontrar algo de esperanza entre sus calles. Mi hija, con su cabello enredado y su ropa gastada, siempre había sido una niña fuerte. A pesar de las dificultades, su sonrisa nunca desaparecía. Pero ese día algo cambió. Camila estaba frente a un restaurante que siempre habíamos visto desde lejos. Un lugar lujoso, inalcanzable, donde solo entraban personas que no conocían el hambre ni la desesperación. Desde donde estaba, podía ver a Sebastián Martínez, el dueño. Lo conocía de antes, aunque en ese momento él no me reconocería. La vida lo había tratado bien, se notaba en su mirada segura, en la manera en que caminaba por su restaurante, siempre rodeado de éxito. Sin embargo, mientras lo observaba, sentía algo más en él. Tal vez fuera la experiencia o tal vez fuera la forma en que evitaba cruzar miradas con quienes pedíamos en la calle, pero notaba una especie de vacío en su rostro. Un vacío que ni todo el lujo a su alrededor podía llenar. Ese día, Camila decidió acercarse a la entrada, como si algo la hubiera impulsado. Yo intenté detenerla, pero ella siempre ha sido valiente, mucho más de lo que yo he podido ser. Con su mirada inocente y sus manos temblorosas, se quedó allí, observando a través del cristal mientras los clientes adinerados disfrutaban de sus platos. De repente, lo vi. Sebastián la miró. No de la forma en que suelen hacerlo los demás, con desprecio o indiferencia. No. Hubo algo diferente en sus ojos. Se quedó quieto por un momento, como si se estuviera debatiendo internamente. Lo siguiente que ocurrió me tomó por sorpresa. Sebastián salió y, en lugar de alejar a Camila o pedir que la retiraran, se agachó frente a ella. Le dijo algo que no pude escuchar desde la distancia, pero lo suficiente para que mi hija entrara con él al restaurante. Sí, la invitó a entrar. Yo no podía creerlo. Observé desde la distancia, incapaz de moverme, mientras la gente dentro murmuraba, sorprendida por la presencia de una niña de la calle en un lugar tan exclusivo. La imagen de Camila, sentada en una mesa fina, rodeada de porcelana y cubiertos que jamás habíamos visto de cerca, quedó grabada en mi mente. Sebastián, por otro lado, caminaba nervioso. Algo en él había cambiado al ver a mi hija. Lo noté en la manera en que miraba al suelo, como si sus propios pensamientos lo abrumaran. Era un hombre acostumbrado al control, pero ese día, frente a una niña que no tenía nada, parecía que había perdido algo de ese control. Una profunda incomodidad lo invadía, como si de repente la vida que había construido ya no tuviera el mismo brillo. Me quedé allí, en la puerta, preguntándome por qué había tomado esa decisión. ¿Qué había visto en Camila? ¿Por qué, después de tantos años de indiferencia, ahora su corazón se abría de esa manera? Sabía que él no era una mala persona, pero los años lo habían transformado. El hombre que conocí en el pasado, el Sebastián lleno de sueños, parecía haberse convertido en alguien al que le sobraba todo, excepto aquello que realmente importaba. Esa tarde fue solo el comienzo de algo más grande, aunque en ese momento ni siquiera lo sabía. Mientras veía a mi hija comer en un lugar que nunca habría imaginado, supe que algo había cambiado para siempre. Y, aunque aún no podía entenderlo por completo, sentía que el destino estaba comenzando a entrelazar nuestras vidas una vez más, pero esta vez de una manera inesperada y profunda. Mientras observaba a Camila desde fuera, me pregunté, ¿qué sentiría Sebastián al verla? ¿Al ver a una niña que le recordaba algo que él había olvidado hacía mucho tiempo? No lo supe entonces, pero la respuesta a esas preguntas cambiaría nuestras vidas para siempre. Y ahí, en ese instante, empezó todo. Mientras observaba a Camila devorar su comida con una alegría que nunca había visto en ella, no pude evitar sentir una mezcla de felicidad y preocupación. Era como si, por un momento, todas nuestras penurias se desvanecieran en el aire fresco del restaurante. El aroma de la comida lujosa llenaba el ambiente, pero el verdadero manjar era la risa sincera de mi hija, que resonaba como música en medio del bullicio. ¿Sabes, señor? Tengo una mamá, dijo Camila, con una sonrisa tan brillante como el sol. Miré a Sebastián mientras la niña hablaba. Su mirada curiosa reflejaba un vacío que había notado en él, un espacio que intentaba llenar con su éxito y lujo, pero que jamás podría reemplazar lo que realmente importaba, la conexión humana. ¿Y dónde está tu mamá? ¿Por qué no la traes para que también coma?
preguntó Sebastián, su voz llena de un tono cálido y suave que me sorprendió. Miré a Camila mientras su rostro iluminaba con una mezcla de sorpresa y emoción. En su pequeño corazón, la idea de que su madre pudiera disfrutar de una comida en un lugar tan exclusivo parecía un sueño hecho realidad. «Voy a buscarla», gritó, saltando de su silla con la energía de un rayo. La vi correr hacia la puerta, su vestido ondeando como una bandera de esperanza. En ese instante, sentí un nudo en mi estómago. No sabía si debía sentir alegría o inquietud. La idea de que Sebastián conociera mi historia me llenaba de ansiedad. ¿Qué pensarían de mí? ¿De lo que había sido mi vida? Mientras esperaba, un torrente de recuerdos inundó mi mente. Sebastián Martínez era más que un simple millonario para mí. Había sido parte de mi vida en un tiempo que había intentado olvidar, un tiempo lleno de sueños compartidos y promesas. Su rostro, a pesar de los años y el éxito, aún llevaba la huella de la persona que había amado. La misma persona que había elegido un camino diferente al mío, uno que había llevado a la ruptura de nuestro vínculo. El sonido de la puerta se abrió y, en ese instante, vi a Camila entrar de la mano de una mujer que me heló la sangre. Era yo, pero la versión de mí que había luchado, que había enfrentado la vida sola. La misma Natalia que había tenido que dejar atrás el amor y las promesas. Sebastián se quedó paralizado, sus ojos se abrieron como platos al reconocerme, y el aire en el restaurante pareció volverse denso. La tensión era palpable. Las miradas que intercambiamos estaban cargadas de historia. Recordé cada risa, cada lágrima y cada sueño que habíamos compartido. Pero también sentí la culpa de lo que había perdido. Ambos estábamos en un lugar que nunca habríamos imaginado, en un momento que podía haber sido diferente. La sorpresa en su rostro reflejaba mis propios sentimientos. Me pregunté si él también sentía ese abrumador deseo de reconectar, de encontrar respuestas a preguntas que nunca habíamos hecho. «Hola», Natalia dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era como un susurro, como si temiera romper la magia del momento. Mis palabras se quedaron atoradas en mi garganta. En ese instante, no sabía si debía sentirme resentida o agradecida. ¿Qué había hecho él en esos años? ¿Qué había sido de nosotros? Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. La vida me había presentado esta oportunidad inesperada y por un instante, sentí que todo podía cambiar. Pero también sabía que había heridas que sanar y un pasado que lidiar. Esta reunión no solo era un encuentro, era una confrontación con todo lo que habíamos dejado atrás. Camila, al notar la tensión en el aire, tomó la mano de Sebastián. Era un gesto inocente, pero poderoso. En ese momento, sentí la fragilidad de nuestras vidas entrelazadas, como hilos de un tapiz desgastado. Sin embargo, dentro de mí, una chispa de esperanza se encendió. Tal vez este encuentro podría ser el inicio de una nueva historia, una que nos enseñara sobre el perdón y el amor. Mientras las palabras aún flotaban en el aire, entendí que el destino había decidido que este fuera nuestro momento. Ahora solo quedaba descubrir cómo continuar. Cuando Sebastián me pidió que lo siguiera a una zona más privada del restaurante, un nudo se formó en mi estómago. La ansiedad me invadió mientras lo observaba alejarse, aún con el eco de la risa de Camila en mis oídos. Ella, que había estado disfrutando de su primera comida en un lugar tan lujoso, ahora corría hacia un futuro incierto. En mi corazón, sentía que este encuentro podría desenterrar viejos recuerdos, y no estaba segura de estar preparada para enfrentar lo que vendría. Sebastián eligió un pequeño salón reservado, con una mesa elegantemente dispuesta y luces suaves que creaban un ambiente cálido, en contraste con el frío que sentía en mi interior. Me senté frente a él, y en ese instante, el silencio se volvió pesado. Ambos estábamos conscientes de la historia que nos unía, de lo que habíamos perdido y de lo que aún quedaba por resolver. «Natalia», comenzó Sebastián, su voz un susurro, «no puedo creer que seas tú. Han pasado años. ¿Cómo has estado?» Me costó encontrar las palabras. La verdad era que había estado luchando. La vida me había golpeado con fuerza desde que nos perdimos de vista. Cada día era una batalla para dar lo mejor a Camila, una niña que nunca pidió ser parte de un mundo donde la pobreza y la lucha diaria eran sus compañeras constantes. «He sobrevivido, Sebastián», respondí, intentando mantener la calma. «Criando a Camila sola. ¿Y tú? Parece que el éxito te ha tratado bien». El aire se volvió tenso. Su expresión cambió de sorpresa a culpa. Veía en sus ojos el reflejo de una vida que, a pesar del éxito, carecía de lo que realmente importaba: conexión, amor y propósito. Mientras él hablaba sobre sus logros, yo no podía evitar preguntarme si en el fondo se sentía vacío, como yo. «Quisiera ayudarte, Natalia».
No tienes que hacerlo sola, dijo Sebastián, acercándose un poco más a mí, como si pudiera alcanzarme a través de la mesa. Mis defensas se elevaron. Había aprendido a no confiar en las promesas de quienes se desentendían cuando más los necesitaba. La idea de aceptar su ayuda me generaba un resentimiento oculto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Las cosas no son tan simples, Sebastián. La vida no se arregla con dinero o promesas. He tenido que luchar por cada pequeño logro, y no creo que lo entiendas, le respondí, sintiendo como las emociones afloraban. A pesar de todo, había una parte de mí que quería creer en su sinceridad, pero el miedo a volver a ser herida me detuvo. Sebastián se quedó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y pena. No sabía cómo podía estar tan cerca de mí, y al mismo tiempo tan lejos. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos revivir una historia que había quedado en pausa. He cometido errores, dijo finalmente, su voz temblando. Y te fallé en el pasado. Pero estoy aquí ahora, y quiero redimirme. Su confesión resonó en mí. Sentí el peso de sus palabras, pero también el dolor de lo que había significado nuestra separación. Recordé las noches en que me sentía sola, luchando por mantener la esperanza viva mientras él construía una vida de lujos que yo no podía ni imaginar. No se trata solo de mí, le respondí, casi en un susurro. Se trata de Camila. Ella es mi prioridad. Y no puedo permitirme más decepciones. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero no estaba dispuesta a dejarlas caer. La conversación había destapado viejas heridas, y aunque parte de mí quería perdonar y olvidar, el dolor seguía fresco. Sebastián inclinó la cabeza, y en su mirada vi la batalla interna que libraba. Había algo en su expresión que me decía que este encuentro significaba mucho más que una simple conversación. Era una oportunidad de redención, un paso hacia la reconciliación con el pasado. Pero yo no estaba segura de estar lista para dar ese paso. En ese momento, comprendí que el camino hacia la sanación no sería fácil, y que cada decisión que tomara tendría un impacto profundo en nuestras vidas. La historia de nuestro amor, cargada de resentimiento y dolor, ahora debía encontrar una nueva dirección, y yo, como madre, tenía la responsabilidad de guiar a Camila por el sendero correcto. A medida que nos mirábamos en silencio, entendí que este era solo el comienzo de una conversación que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Pero, en el fondo, sabía que tendría que lidiar con mis propios miedos y heridas antes de poder abrir mi corazón nuevamente. El silencio entre nosotros se alargaba. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de saltar de mi pecho. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestras vidas para siempre, pero no podía seguir ocultándolo. Había guardado ese secreto durante años, y el peso de esa carga ya no podía seguir creciendo en mí. Sebastián me miraba, esperando una respuesta. Había algo en su expresión que me recordaba al joven que conocí hace tanto tiempo, antes de que la vida nos separara. Pero ahora, la vida había tomado caminos que ninguno de los dos podría haber imaginado. Hay algo que necesitas saber, dije, mi voz temblando. Vi cómo su cuerpo se tensaba ligeramente, como si estuviera anticipando algo importante. Sentí un nudo en la garganta, pero tomé aire y seguí adelante. Después de que nos separamos, hice una pausa, buscando las palabras. Descubrí que estaba embarazada. Camila. Camila es tu hija, Sebastián. El tiempo pareció detenerse. La confusión en su rostro fue inmediata, seguida por una mezcla de incredulidad y shock. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Todo lo que podía hacer era mirarme, buscando en mis ojos alguna señal de que lo que acababa de decir no era real. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, murmuró finalmente, su voz cargada de incredulidad. Nunca te lo dije porque no quería depender de ti, le expliqué, luchando por mantener la calma mientras las emociones me invadían. Quise criarla sola. No quería que sintieras que estabas atado a mí por obligación o responsabilidad. Ya habías tomado un camino diferente, y no quería interferir en tu vida. Su rostro cambió, y pude ver cómo procesaba la magnitud de mis palabras. La confusión se transformó en una profunda tristeza, y vi en sus ojos el peso del arrepentimiento, un dolor silencioso que lo golpeaba de lleno. No puedo creer que no me lo dijeras, dijo con la voz rota. ¿Por qué, Natalia? Tenía derecho a saberlo. Lo sé, admití, bajando la mirada. Pero en ese momento, sentí que estaba haciendo lo correcto. No quería que volvieras a mi vida solo por sentirte obligado. Yo no quería ser una carga más. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado de emociones,
de preguntas sin respuestas inmediatas, de años perdidos que ahora volvían a golpear con fuerza. Sebastián se llevó las manos al rostro, intentando recomponerse. Lo que debía ser una reunión casual, se había convertido en el punto de inflexión de nuestras vidas. Camila, dijo, apenas audible. ¿Ella lo sabe? Negué con la cabeza. No, no lo sabe. Para ella, siempre he sido solo yo. Pero cada día que pasa, me pregunto si debería decírselo. Si debería saber quién eres tú. Sebastián alzó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Había algo en su expresión que me desarmaba, un anhelo profundo, un deseo de hacer las cosas bien esta vez. Lo vi debatirse entre la alegría de saber que tenía una hija y la culpa por no haber estado allí para ella. Natalia, no puedo huir de esto. No quiero hacerlo, dijo, con determinación en la voz. Si Camila es mi hija, entonces tengo que estar en su vida. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de su futuro. No quiero seguir viviendo sin ella, sin ustedes. Sus palabras me golpearon de lleno. Había deseado oír algo así durante tanto tiempo, pero ahora que lo tenía frente a mí, sentía el miedo de que todo pudiera desmoronarse de nuevo. Criar a Camila sola había sido difícil, pero también había sido mi decisión, mi forma de protegerla. Ahora, enfrentaba la realidad de abrir esa puerta y permitir que Sebastián entrara en nuestras vidas. No será fácil, le advertí. Camila no sabe nada de esto, y yo tampoco sé cómo manejarlo. No tiene que ser fácil, Natalia. Solo quiero estar aquí para ella. Para ti también, si me lo permites, dijo con una sinceridad que me desarmó. El peso de sus palabras, cargadas de responsabilidad y arrepentimiento, me hizo ver que este era un hombre diferente al que conocí años atrás. Había cambiado, quizás no en la forma en que yo esperaba, pero ahora, frente a mí, estaba dispuesto a asumir una responsabilidad que no había buscado pero que, sin duda, había encontrado. Me quedé en silencio, mirando el camino que se abría ante nosotros. No era un camino fácil, pero quizás, solo quizás, era el camino correcto. Dame tiempo, le dije finalmente, mi voz apenas era un susurro. No sé cómo hacerlo aún, pero quiero creer que es posible. Sebastián asintió, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Habíamos llegado a un punto de no retorno, y ambos lo sabíamos. Lo que viniera después ya no dependía solo de mí. Mientras me levantaba para volver a la mesa donde Camila jugaba despreocupada, sentí el peso del futuro en mis hombros. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días cambiarían nuestras vidas para siempre, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente sola en esa carga. Sebastián se quedó sentado, su mirada estaba fija en mí, pero yo podía ver que su mente estaba en otro lugar, en el lugar donde estaba nuestra hija. Estaba nerviosa, mucho más de lo que quería admitir. Llevaba días pensando en cómo sería este momento, en cómo reaccionaría Camila. Me preguntaba si ella comprendería lo que estaba a punto de suceder. Sebastián también estaba visiblemente tenso, aunque intentaba ocultarlo tras una sonrisa suave que no lograba disimular la ansiedad en sus ojos. Nos sentamos en la sala de estar, y la pequeña Camila, con su alegría inocente, no tenía ni idea de lo que iba a escuchar. Jugaba distraídamente con sus muñecas, y mi corazón se partía al pensar en cómo su vida estaba a punto de cambiar. Camila, hay algo que queremos contarte, comencé, tratando de mantener mi voz tranquila. Ella me miró, curiosa, y luego dirigió la mirada hacia Sebastián, quien estaba sentado a su lado. Desde aquel día en el restaurante, Sebastián había estado cerca, pero hoy era el momento de enfrentar lo que habíamos estado evitando. Hoy era el día en que la verdad saldría a la luz. Sebastián tomó aire profundamente y se inclinó hacia ella. Yo podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, cuando habló, era suave y cuidadosa. Camila, hay algo muy importante que necesito decirte, empezó, con una seriedad que no solía mostrar. Yo soy tu papá. Camila frunció el ceño, claramente confundida. Se quedó mirándonos a ambos como si esperara que le dijéramos que todo era una broma. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras las palabras se asentaban en su pequeño mundo. ¿Mi papá?, repitió, con esa inocencia propia de un niño que aún no comprende completamente el peso de lo que está escuchando. Sebastián asintió lentamente. Sí, cariño. No estuve aquí antes, y lo lamento mucho. No supe que eras mi hija hasta hace muy poco, pero ahora que lo sé, quiero estar aquí para ti. Quiero ser parte de tu vida, si tú me dejas. Podía ver cómo la mente de Camila trabajaba rápidamente, procesando toda la información. Durante un par de segundos, temí que lo rechazara,
que no entendiera lo que significaba tener a su padre por primera vez en su vida. Yo había sido su único mundo durante todos estos años, y ahora todo eso cambiaba de una manera que ni siquiera yo había previsto completamente. Pero entonces, sus ojos se iluminaron. De alguna manera, esa inocencia que tanto temía se convirtió en algo hermoso. Camila sonrió tímidamente, como si la idea de tener un papá, aunque nueva y extraña, fuera algo emocionante para ella. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó con una mezcla de sorpresa y emoción. Sebastián, con los ojos ligeramente vidriosos, asintió de nuevo. Sí, lo soy. Y prometo que estaré aquí de ahora en adelante. No me voy a ir. La mirada de Camila cambió en un instante. Saltó de su lugar y corrió hacia él, lanzándose a sus brazos sin dudarlo. Sebastián la recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. Su abrazo era fuerte, como si de alguna manera intentara compensar todos los años que no había estado presente. Camila se acurrucó en su pecho, como si siempre hubiera sabido que ese lugar le pertenecía. Yo los observaba desde mi lugar, con lágrimas que luchaban por salir. No sabía cómo me sentiría al verlos juntos, al ver cómo Sebastián se convertía en una parte crucial de su vida. Era algo que siempre había temido, pero ahora que estaba sucediendo, me daba cuenta de lo importante que era este momento para Camila. Había pasado tanto tiempo sin preguntarse sobre su padre, que parecía haber aceptado su ausencia sin más, pero ahora que lo tenía frente a ella, no había dudas. Ella lo quería en su vida. Sebastián besó su cabeza suavemente, su voz apenas un susurro. Te quiero mucho, Camila, y nunca más voy a dejar que te sientas sola. Camila levantó la vista, todavía abrazada a él, y susurró, te quiero, papá. Esas palabras fueron como un golpe emocional. Un alivio profundo, mezclado con una tristeza por todo el tiempo perdido, inundó el rostro de Sebastián. Yo podía verlo luchar por contener las lágrimas mientras mantenía a nuestra hija en sus brazos, completamente inmerso en ese momento que cambió todo para los tres. A pesar de mis propias dudas, sabía que esto era lo mejor para Camila. Ver la emoción en sus ojos, la felicidad que brillaba en su rostro, me hacía sentir que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta al permitir que Sebastián se acercara a ella. Había tanto que no podíamos recuperar, tanto tiempo que nunca volvería, pero en ese momento, lo único que importaba era que Camila no tendría que crecer sin saber quién era su padre. Y para Sebastián, era una segunda oportunidad, una oportunidad que no estaba dispuesto a dejar escapar. Me acerqué a ellos lentamente, observando cómo Camila seguía abrazada a su padre. Sebastián levantó la mirada hacia mí, agradecido, y supe que, aunque aún había mucho por resolver, este era el primer paso hacia algo nuevo. Algo que, quizás, todos necesitábamos. Nos quedamos los tres en ese abrazo durante lo que pareció una eternidad, compartiendo un momento que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emociones difíciles de procesar. Ver a Sebastián con Camila, ver cómo ella florecía con la presencia de su padre, era algo que no podía negar que le hacía bien. A veces, me sorprendía espiándolos desde la cocina o desde la sala mientras se le enseñaba a hacer una torre de bloques o le contaba historias antes de dormir. Su risa resonaba por la casa, una risa que, por momentos, me hacía olvidar el peso del pasado. Camila lo aceptó de una forma tan natural que me hizo cuestionarme todo. Parecía que siempre había estado esperando algo, alguien, que completara su pequeño mundo, y Sebastián llegó en el momento justo. Yo, por otro lado, seguía atrapada en una maraña de sentimientos. Aceptar su presencia en la vida de Camila fue lo más difícil que he hecho, y aunque sabía que era lo correcto, cada vez que lo veía, todo el dolor volvía. No había sido fácil criar a Camila sola, no solo por la carga que eso implicaba, sino por el vacío que siempre sentía al saber que ella merecía más. Sebastián comenzó a venir con más frecuencia, y aunque la relación con Camila crecía con cada visita, entre nosotros las cosas seguían siendo tensas. Siempre me mantenía al margen, como una espectadora en el vínculo que se estaba formando entre ellos. Lo hacía por Camila, pero cada momento con Sebastián cerca me recordaba todo lo que había perdido, todo lo que no había sido. Natalia, he estado pensando, dijo una tarde mientras recogía a Camila del colegio. Me gustaría ayudarte más con los gastos de la escuela, o lo que necesites para ella. Quiero ser parte de esto también. Sentí como mi cuerpo se tensaba al escuchar esas palabras. No podía evitarlo. Siempre había manejado todo sola, no porque quisiera, sino porque no había tenido otra opción. Aceptar su ayuda, aunque lo hiciera por Camila, me hacía sentir vulnerable, como si estuviera cediendo algo que había construido por mi cuenta. No necesito que te hagas cargo de nada, Sebastián, le dije, mirándolo directamente a los ojos.
He estado bien sin ti hasta ahora. Camila ha estado bien sin ti. No es tu responsabilidad cubrir todo de repente porque ahora has aparecido. Él me observó en silencio, con esa mirada de culpa que había aprendido a reconocer. Sabía que lo hacía por buenas intenciones, pero las heridas eran profundas, y mi orgullo no me permitía aceptarlo con facilidad. Lo sé, Natalia, contestó con voz baja. No estoy intentando quitarte lo que has hecho. Eres una madre increíble. Solo quiero estar aquí para ella, para ti también, si me lo permites. Sacudí la cabeza. No había espacio para malentendidos. No podía permitir que Sebastián pensara que las cosas entre nosotros pudieran arreglarse simplemente porque ahora estaba presente en la vida de Camila. No confundas las cosas, Sebastián, le advertí. Esto es por Camila. No hay más allá de eso. No quiero que te hagas ideas equivocadas. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo, y no va a cambiar. Acepté que estés en la vida de ella porque lo necesita, pero eso no significa que entre tú y yo pueda haber algo más. Sentí su mirada fija en mí, pero no dijo nada. Tal vez esperaba que yo cambiara de opinión, que el tiempo que estaba pasando con Camila ablandara mi corazón de alguna manera. Pero no podía. No después de todo lo que había pasado, después de todo el dolor y las promesas rotas. Sebastián asintió lentamente, como si entendiera, aunque no del todo. Solo quiero lo mejor para ella, dijo en un tono bajo. No importa lo que pase entre nosotros, siempre estaré aquí para ella. Esas palabras deberían haberme reconfortado, pero en su lugar solo intensificaron la tristeza que sentía. Estaba agradecida de que ahora quisiera ser parte de la vida de Camila, pero al mismo tiempo, me dolía lo que significaba para mí. Era un recordatorio constante de todo lo que habíamos sido, y de todo lo que nunca volveríamos a hacer. A pesar de las tensiones entre nosotros, ver a Camila con su padre le daba una alegría que no podía ignorar. Ella lo adoraba, y él se esforzaba por ganarse su lugar. Pero yo seguía sintiendo una distancia insalvable entre Sebastián y yo, una barrera que ni el tiempo ni las buenas intenciones podían derribar. El ajuste familiar no era solo entre Camila y Sebastián, también era entre nosotros tres. Y aunque intentaba ser fuerte por mi hija, la realidad era que cada día me enfrentaba a mis propios fantasmas, a la constante batalla de aceptar la ayuda de Sebastián sin perder mi sentido de independencia, y a recordar que, aunque él estuviera aquí ahora, ya no éramos los mismos. Cada vez que Sebastián se marchaba después de una visita, la casa quedaba en un silencio abrumador. Camila seguía hablándome de él con emoción, contándome lo que habían hecho, las promesas que él había hecho, y aunque me alegraba ver su felicidad, no podía evitar sentir una punzada en el pecho. Porque aunque la vida de mi hija parecía estar mejorando con cada día, la mía seguía siendo un mar de emociones que aún no sabía cómo navegar. Sabía que, con el tiempo, encontraríamos una forma de hacer que esta nueva dinámica funcionara, pero por ahora, seguía siendo un terreno inestable. Un terreno lleno de recuerdos, de palabras no dichas, y de heridas que todavía no habían sanado. No fue fácil cuando Sebastián me propuso la idea. Es por Camila, insistía, con esa determinación que a veces me hacía sentir que todo estaba fuera de mi control. Él había estado buscando una casa más grande, un lugar donde Camila pudiera crecer con más espacio, en un entorno más seguro. Pero para mí, nuestro hogar, por modesto que fuera, era un símbolo de todo lo que habíamos construido, solo nosotras dos. Mudarse a un lugar nuevo, uno que él eligiera, se sentía como una invasión, como si estuviera queriendo reescribir una historia que había sido mía desde el principio. Recuerdo que la primera vez que me habló de la idea, apenas respondí. Lo observé en silencio mientras él me mostraba fotos de una casa con un gran jardín y una habitación que describió como perfecta para Camila. Lo escuché sin opinar mucho, tratando de controlar la mezcla de emociones que sentía. Quería lo mejor para Camila, pero la mudanza también significaba ceder parte de la independencia que había logrado en todos estos años. No estoy segura de que sea lo correcto, Sebastián, dije finalmente. Este es el hogar que conoce, donde hemos vivido todo. No quiero que Camila sienta que las cosas están cambiando demasiado rápido. Sebastián me miró con esa calma que había aprendido a reconocer, y luego, con un tono suave pero firme, respondió. Lo entiendo, Natalia. Pero piensa en lo que esto significaría para ella. Un lugar donde pueda jugar, donde pueda crecer sin limitaciones. No estoy diciendo que lo hagamos por nosotros, sino por ella. Por unos días, me aferré a mi resistencia. ¿Por qué necesitábamos cambiar? ¿Por qué no podía ser suficiente lo que teníamos? Pero entonces, algo cambió. Una tarde, llevamos a Camila a ver la casa, solo para que la conociera. Desde el momento en que entramos, su rostro se iluminó de una manera que no había visto antes. Corrió por el jardín,
saltando y riendo, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo. Se asomó por las ventanas de la habitación que Sebastián había mencionado, y con una sonrisa que me desarmó por completo, dijo: «Mami, ¿podemos quedarnos aquí?». Mi corazón se apretó. Verla tan feliz, tan libre, me hizo darme cuenta de que mis miedos y reservas no eran más importantes que su bienestar. No se trataba solo de la casa en la que vivíamos, sino de la vida que quería darle. «Está bien», le dije a Sebastián, con un nudo en la garganta. «Hagámoslo por ella». La mudanza fue rápida, más de lo que imaginaba. La casa nueva se sentía diferente, pero en cuanto vi a Camila corretear por el patio, sonreí por primera vez en semanas. Quizás Sebastián tenía razón. Quizás este cambio no era solo un paso físico, sino emocional. Para Camila, era un mundo nuevo lleno de posibilidades. Para mí, era un acto de soltar el pasado, de aceptar que las cosas podían cambiar y que no necesariamente tenía que ser algo malo. A pesar de la felicidad de Camila, la tensión entre Sebastián y yo seguía allí, como una sombra que no lograba disiparse del todo. A veces la encontraba mirando el jardín desde la ventana de la cocina, con una expresión de satisfacción, como si finalmente hubiera encontrado algo que lo conectara con la vida que había dejado atrás. Otras veces, en silencio, recogíamos los juguetes de Camila después de que ella se iba a dormir, sin apenas cruzar palabra. Era como si estuviéramos creando una rutina familiar sin ser una familia. Una noche, después de acostar a Camila, Sebastián se quedó un rato más. Se sentó en la sala, observando las fotos de nuestra hija en las paredes. ¿Alguna vez te arrepentiste de no haberme dicho sobre ella antes?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Era algo que había pensado muchas veces, pero nunca había verbalizado. Miré las fotos de Camila, recordando todos esos momentos en los que había sentido que faltaba algo, o alguien. «No lo sé», respondí honestamente. Hubo días en los que pensaba que sí, que tal vez te la estaba negando a ti, o incluso a ella. Pero también hubo días en los que sentí que hice lo mejor que podía con lo que tenía. Sebastián asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no estaba llena de reproches. Parecía más en paz, como si, a través de su nueva relación con Camila, hubiera encontrado su propio camino hacia la redención. «Nunca podré compensar el tiempo perdido, Natalia», dijo. «Pero estoy aquí ahora. No puedo cambiar el pasado, pero puedo estar presente en el futuro». Esas palabras resonaron en mí, porque, en el fondo, sabía que lo que Sebastián decía era verdad. Ya no éramos los mismos que éramos antes. Nuestra historia había cambiado, y con ello, nuestras vidas. No podía seguir aferrándome al dolor del pasado si quería darle a Camila la estabilidad que merecía. Mientras nos acomodábamos en nuestro nuevo hogar, supe que aún quedaba un largo camino por recorrer. Sebastián estaba aprendiendo a ser un padre presente, y yo estaba aprendiendo a ceder control, a aceptar que esta nueva vida, aunque diferente, podría ser mejor para todos nosotros. El pasado no se borraría, pero quizás, solo quizás, podríamos escribir un nuevo capítulo juntos, aunque fuera solo como padres para Camila. Ese día, mientras cerraba la puerta de la habitación de mi hija, vi algo diferente en su mirada. Había una serenidad en su forma de dormir, como si su pequeño corazón finalmente se sintiera completo. Y eso, por encima de todo, me dio la certeza de que, aunque el futuro aún fuera incierto, estábamos dando pasos en la dirección correcta. Con el paso de los días, la rutina en nuestro nuevo hogar empezó a asentarse. Camila estaba más feliz que nunca, y su relación con Sebastián florecía de una manera que nunca hubiera imaginado. Lo veía en su forma de sonreír cuando él llegaba, en cómo sus ojos brillaban cuando le contaba sus pequeñas aventuras en la escuela. Por primera vez, mi hija parecía estar experimentando lo que era tener una familia completa, aunque nuestra definición de familia estuviera lejos de ser perfecta. Sebastián también estaba cambiando. Se había convertido en una presencia constante, no solo para Camila, sino también en mi vida. A veces, sin darme cuenta, me encontraba observándolo mientras jugaba con ella en el jardín o cuando preparaba la cena con una torpeza que antes me habría sacado de quicio, pero que ahora me hacía sonreír. Parecía genuinamente comprometido, y aunque sabía que estaba haciendo todo esto por Camila, no podía evitar sentir una especie de alivio al no tener que llevar todo el peso sobre mis hombros. Sin embargo, a pesar de que todo parecía ir mejor, dentro de mí seguía habiendo un conflicto. Cada vez que nos quedábamos solos, esa distancia entre Sebastián y yo se hacía más evidente. Había un silencio incómodo que no podíamos ignorar. Ninguno de los dos se atrevía a hablar de lo que habíamos sido, ni de lo que éramos ahora. Y aunque los días eran más tranquilos, sentía que estábamos caminando sobre una fina línea,
evitando caer en un abismo de viejas heridas no resueltas. Una tarde, mientras Camila estaba en una fiesta de cumpleaños, Sebastián y yo nos encontramos solos en casa por primera vez en mucho tiempo. Él estaba sentado en la sala, con los ojos fijos en una foto de Camila. El silencio entre nosotros era casi palpable. ¿Por qué nunca hablamos de lo que pasó?, pregunté de repente, rompiendo la tensión que había crecido entre nosotros como una pared invisible. Sebastián levantó la mirada, sorprendido por mi pregunta. Durante un momento, no dijo nada. Parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si supiera que cualquier cosa que dijera podría hacer que las cosas empeoraran o mejoraran. Porque tengo miedo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Tengo miedo de que si hablamos de todo lo que salió mal, lo arruinemos todo otra vez. No quiero perder lo que tenemos ahora, Natalia, por poco que sea. No quiero que Camila pierda lo que finalmente ha encontrado. Sus palabras me golpearon con fuerza. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan abierto sobre sus propios temores. Durante mucho tiempo, lo había percibido como alguien fuerte, casi imperturbable. Pero en ese momento, me di cuenta de que él también estaba cargando con sus propias dudas, sus propios miedos de volver a fallar, de volver a herirnos. Yo tampoco quiero perder esto, confesé. Pero hay tantas cosas no dichas entre nosotros, Sebastián. Tantas heridas que nunca cicatrizaron. No podemos seguir pretendiendo que todo está bien solo porque ahora compartimos este espacio, porque somos padres. Sebastián asintió, sus ojos reflejando una tristeza que resonaba con la mía. Lo sé, pero no sé cómo arreglar lo que rompí. Te fallé de muchas maneras, y aunque estoy haciendo todo lo posible para ser un buen padre, no sé si podré ser suficiente para ti, para lo que alguna vez fuimos. En ese momento entendí algo crucial: lo que habíamos perdido no podía ser restaurado con solo tiempo o esfuerzo. Había un antes y un después en nuestra historia, y aunque Camila nos había unido de nuevo de alguna manera, nosotros ya no éramos las mismas personas que habíamos sido cuando todo comenzó. No estoy pidiéndote que seas lo que fuiste, respondí suavemente. Solo quiero que seamos honestos el uno con el otro, que no sigamos ocultándonos detrás de lo que creemos que es lo mejor para Camila. Ella es lo más importante, sí, pero no podemos construir una vida para ella si seguimos arrastrando este peso entre nosotros. Sebastián asintió de nuevo, su mirada fija en la mía. En ese momento supe que él también entendía lo que yo estaba diciendo. No había una solución rápida para lo que habíamos vivido, pero al menos estábamos dando el primer paso hacia algo más sincero, más real. Pasamos el resto de la tarde hablando, no solo de Camila, sino de nosotros. Fue doloroso en algunos momentos, recordar las decisiones equivocadas, las palabras no dichas, las promesas rotas. Pero, al mismo tiempo, fue liberador. Por primera vez en años, no estábamos fingiendo. Estábamos siendo nosotros, con todas nuestras cicatrices a la vista. Cuando Camila volvió de su fiesta, la casa se sentía diferente. No era solo un hogar más grande o más seguro, era un lugar donde, por fin, las verdades empezaban a salir a la luz y donde la esperanza de un nuevo comienzo, aunque tenue, comenzaba a tomar forma. Esa noche, mientras la arropaba en su cama, Camila me abrazó y me dijo: «Mami, hoy papá y tú parecían felices». Esas palabras, tan simples pero tan llenas de significado, me conmovieron profundamente. Quizás no éramos la familia perfecta, y quizás Sebastián y yo nunca volveríamos a ser lo que alguna vez fuimos, pero por primera vez, sentí que estábamos en el camino correcto. No solo por Camila, sino también por nosotros. Mientras cerraba la puerta de su habitación, me di cuenta de que el equilibrio que estábamos buscando no estaba en volver a lo que éramos, sino en aceptar lo que habíamos llegado a ser. Una nueva familia, imperfecta pero genuina, lista para enfrentar el futuro, un paso a la vez. Los días empezaron a fluir en una nueva normalidad. Camila, con su risa contagiosa, era el centro de nuestra vida, pero algo más estaba cambiando. Lo notaba en pequeños detalles, como cuando Sebastián preparaba el desayuno antes de que me levantara o cuando se ofrecía a llevar a Camila al colegio sin que se lo pidiera. Al principio, pensé que lo hacía solo por ella, pero poco a poco me di cuenta de que había algo más. Una tarde, después de recoger a Camila de su clase de arte, Sebastián propuso que fuéramos a dar un paseo por el parque. No había nada inusual en la propuesta, pero la manera en que me miró mientras lo decía, como si estuviera buscando mi aprobación más allá de lo habitual, me hizo sentir una mezcla de confusión y nostalgia. Acepté, y mientras caminábamos entre los árboles, observé cómo Camila correteaba a nuestro alrededor, feliz de tenernos juntos. Durante ese paseo, Sebastián tomó mi mano. Al principio fue un gesto tímido, como si no supiera si yo lo rechazaría. Pero esta vez,
En lugar de retirar la mano como lo había hecho tantas veces antes, la dejé ahí, entrelazando mis dedos con los suyos. No dijimos nada, pero en ese silencio, entendí que algo había cambiado entre nosotros. Los siguientes días fueron como un delicado equilibrio entre la cautela y la esperanza. No podía negar que Sebastián había cambiado. Ya no era el hombre que me había fallado tantas veces antes. Ahora lo veía presente, comprometido, no solo como padre, sino también como alguien que realmente estaba buscando redimirse. Una noche, cuando Camila se enfermó con fiebre, nos quedamos los dos despiertos cuidándola. Fueron horas largas y agotadoras, pero en esos momentos compartidos, sentí una cercanía con Sebastián que hacía mucho no experimentaba. Mientras él sostenía la mano de Camila, vi la dedicación en sus ojos, el amor sincero que había crecido en él. «No sé cómo lo haces», me dijo en voz baja, mientras la luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro cansado. «Te he visto cuidarla con tanta paciencia. Me has mostrado una parte de ti que creo que nunca supe apreciar». Sus palabras me tocaron profundamente. Durante tanto tiempo había sentido que todo lo que hacía pasaba desapercibido. Pero ahora, ver a Sebastián reconocerlo, no solo como algo necesario, sino como algo admirable, me hizo sentir valorada de una manera que no esperaba. «Hago lo mejor que puedo», le respondí, pero sin frialdad. Esta vez, mis palabras llevaban un tono más suave, más cercano. Los días pasaron, y aunque me resistía a aceptar lo que estaba sintiendo, no podía negar que algo dentro de mí se estaba ablandando. Empecé a disfrutar de esos momentos juntos, no solo por Camila, sino porque empezaba a ver a Sebastián de una manera diferente. No era perfecto, pero había en él una humildad y una sinceridad que me hacían replantearme mis sentimientos. Una tarde, mientras paseábamos de nuevo por el parque, Camila corrió hacia adelante, dejando a Sebastián y a mí caminando solos. Esta vez, él tomó mi mano de nuevo, y sin pensarlo demasiado, me dejé llevar. Caminamos así, en silencio, con nuestras manos entrelazadas, como si esa conexión fuera lo más natural del mundo. «Natalia», Sebastián rompió el silencio. «No quiero que pienses que estoy haciendo esto solo por Camila. Sé que he cometido errores, que te fallé en muchos sentidos, pero lo que siento por ti ha cambiado. Viéndote ser la madre que eres, la mujer fuerte y resiliente que siempre has sido, me he dado cuenta de que aún te amo, de una manera más profunda y real que antes». Sus palabras me sorprendieron, pero al mismo tiempo, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. No respondí de inmediato, pero en ese momento supe que también estaba lista para aceptar lo que había entre nosotros. Esa noche, después de acostar a Camila, Sebastián y yo nos quedamos en la sala. No había tensión, ni las barreras que solían estar presentes entre nosotros. Solo éramos dos personas, compartiendo un espacio, una vida y una historia que, aunque imperfecta, estaba encontrando su propio camino hacia la reconciliación. Finalmente, después de tantas dudas, cedí a mis emociones. Acepté que el amor puede renacer incluso después del dolor, que a veces, las segundas oportunidades son más fuertes que las primeras. Sebastián y yo no seríamos la pareja que una vez fuimos, pero estábamos construyendo algo nuevo, algo basado en el respeto, la admiración mutua y, sobre todo, en el amor por Camila. Al final del día, mientras Sebastián, Camila y yo estábamos juntos en nuestra nueva casa, sentí una calma en mi corazón. No era una historia perfecta, pero era la nuestra, y eso era lo que realmente importaba. Habíamos encontrado una nueva manera de ser una familia, no solo unidos por nuestra hija, sino por un amor que, aunque herido, había renacido con más fuerza. El amor no siempre es perfecto, ni debe serlo. Nos construimos sobre las cicatrices, sobre los aprendizajes y sobre la aceptación de que somos seres en constante cambio. Y a veces, lo que necesitamos no es una vida sin errores, sino la capacidad de reconocer las segundas oportunidades cuando nos tocan la puerta. Porque al final del día, no es cuántas veces caemos, sino cómo decidimos levantarnos y que elegimos construir desde ahí.